Hola a todos y bienvenidos a esta explicación visual. Hoy vamos a desentrañar una verdadera obra maestra de la literatura antigua, el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. A ver, es fascinante cómo este texto entrelaza de manera impecable tres historias separadas para crear una escalada dramática brutal. Hablamos de temas inmensos: poder, sufrimiento humano y esperanza. Quienes estudian este texto suelen quedar boquiabiertos por su estructura. Y hoy vamos a descubrir exactamente por qué. Bueno, entremos de lleno en esto. El texto nos atrapa desde el primer segundo con una declaración que es sinceramente escalofriante. Viene de la primera historia y nos deja clarísimo desde el arranque que no estamos leyendo un relato cualquiera. No, estamos ante un conflicto de proporciones gigantescas. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara y tiene 6 paradas. Primero, el escenario. Segundo, el endemoniado. Tercero, la crisis de Jairo. Cuarto, esa interrupción de fe. Quinto, el momento de la resurrección. Y para cerrar, las conclusiones. Les aseguro que al final todas estas piezas van a encajar a la perfección. Punto número 1. El escenario. Más específicamente, la región de los Gadarenos. Para empezar, la historia da un salto geográfico drástico. Cruzamos el mar hacia un territorio aislado que funciona como el telón de fondo ideal para lo que viene. Y a medida que leemos, es evidente que el autor armó esta secuencia con toda la intención del mundo. Hay una escalada progresiva increíble. La figura central primero demuestra poder sobre fuerzas sobrenaturales totalmente indomables, después sobre una enfermedad crónica que nadie podía curar, y finalmente ejerce autoridad sobre la mismísima muerte. Es una construcción diseñada, paso a paso, para mostrar un dominio absoluto sobre el sufrimiento humano. Pasamos al punto número 2, el endemoniado y estas fuerzas indomables. Y esto ilustra de manera brillante cómo el autor entra en los detalles más crudos del sufrimiento extremo, justo para elevar la tensión al máximo. Fíjense en esto, este hombre literalmente vivía en los sepulcros, entre los muertos. Tenía una fuerza tan fuera de control que destrozaba las cadenas, y en una imagen de dolor y soledad absolutos, se la pasaba gritando día y noche, cortándose con piedras. El nivel de angustia que nos pinta el texto aquí es total. Ahora, para que entendamos el clímax de este momento, el autor nos tira un número muy específico: 2000. La Legión de Espíritus pide que los manden a una piara de cerdos. Cuando les dan permiso, imagínense esto: una inmensa cantidad de animales se tira por un acantilado hacia el mar. Para ponerlo en perspectiva, en el mundo antiguo, 2000 cerdos eran una fortuna económica incalculable. La magnitud de esta pérdida nos hace ver, de forma muy tangible, la fuerza destructiva bestial que habitaba en un solo hombre y que acababa de ser expulsada. Lo que nos lleva a la sección 3. La crisis de Jairo. La historia de un padre desesperado. De repente, la narrativa da un giro de 180 grados. Contrasta a este marginado salvaje de las tumbas con Jairo, que era un líder de la sinagoga, un hombre rico, respetado, con mucho estatus. La tensión pasa de un enfrentamiento sobrenatural terrorífico a algo sumamente íntimo y humano. Vemos a este hombre importantísimo perder toda su compostura. Cae de rodillas y ruega por la vida de su hijita que está a punto de morir. Es esa angustia universal, ese terror inenerrable de un padre frente a la pérdida de un hijo. Número 4. Una interrupción de fe. En términos literarios, esto se conoce como el famoso sándwich de Marcos. Vamos a avanzar y ver cómo esto construye un suspenso narrativo tremendo. El autor interrumpa intencionalmente una historia de vida o muerte con algo que parece no tener nada que ver. Miren el orden. Primero, la súplica urgente de Jairo. Segundo, arrancan hacia la casa pero se retrasan por una multitud inmensa que los aplasta. Tercero, una mujer toca el manto y detiene todo el avance. Y cuarto, la consecuencia fatal de esa demora, llega la noticia de que la niña ha muerto. Pero, atención aquí, porque hay un detalle sutil que conecta a estos personajes de manera magistral. Es una simetría textual brillante. Observen el número 12. Esta mujer que interrumpe el viaje llevaba padeciendo una hemorragia, sufriendo con médicos y gastando absolutamente cada centavo que tenía durante exactamente 12 largos años. E inmediatamente nos revelan la segunda mitad de esta simetría. La hija de Jairo, la que acaba de fallecer, tiene exactamente 12 años de edad. A través de este simple número,
la arquitectura del relato enlace el sufrimiento interminable de una mujer excluida por la sociedad con la vida entera de una niña de clase alta. Sus historias quedan entrelazadas para siempre. Ahora, la historia de la mujer no termina con una sanidad física escondida entre la gente. No, la narración frena en seco el rescate de la niña para darle a esta mujer una validación pública. En medio de todo ese caos y la urgencia, se reconoce su fe abiertamente. No solo se lleva la sanidad, sino una restauración social completa cuando se le dice hija. Quinta parte. Llegamos a Talita Kumi y la resurrección. Bueno, el reloj seguía corriendo. Esa hermosa pausa, esa validación de fe, pareció costarle la vida a la hija de Jairo. Las apuestas literarias no podrían estar más altas. Al llegar a la casa, el panorama es desgarrador. Hay luto tradicional, gritos, llantos por todos lados. Pero miren cómo el texto aísla este milagro final. Cuando afirma que la niña solo duerme, la gente se burla. ¿Qué sucede entonces? Los saca a todos, echa a la multitud ruidosa y entra a la habitación únicamente con los padres y 3 discípulos. Deja todo el ruido y la incredulidad afuera. Y en ese silencio ocurre uno de los momentos más conmovedores de la literatura antigua. El texto decide conservar la frase original en arameo, Talita Kumi. Al dejarnos el idioma original y luego traducirlo, el autor nos regala una intimidad y una textura histórica inigualables. Con esas simples palabras, la niña de 12 años se levanta. Y así culmina esta inmensa escalada de autoridad que había empezado allá en los oscuros sepulcros de Gadara. Y finalmente, nuestra sexta y última parada, las conclusiones de este relato. Entonces, el punto crucial aquí es que al analizar toda esta arquitectura, lo que vemos es una exploración fascinante sobre cómo reaccionamos frente al poder absoluto. El contraste es gigante. Del lado izquierdo tenemos a los gadarenos. Ante la liberación de un hombre incontrolable, se llenan de terror y ruegan que ese poder se vaya de su territorio. Del lado derecho, tenemos a la mujer marginada y al poderoso Jairo. Ambos, desde extremos sociales totalmente opuestos, deciden acercarse con fe, cayendo de rodillas sin importar los inmensos obstáculos. Y cerramos con esta idea. Al observar la genialidad de esta narrativa, ¿cómo nos desafía el texto a evaluar nuestra propia respuesta ante una autoridad absoluta? Nos deja preguntándonos si nuestra reacción se parece más al miedo y rechazo de la multitud o a la fe valiente y desesperada de quien está dispuesto a arriesgarlo todo. Es sin duda una pregunta que se queda resonando muchísimo tiempo después de terminar la lectura. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación visual, y esperamos de verdad que este análisis les haya despertado las ganas de explorar más a fondo estas fascinantes obras literarias. Nos vemos en la próxima.